Porque no es nuestra lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas palabras de la carta a los Efesios resuenan con una verdad que trasciende nuestra comprensión terrenal. Nos advierten de un conflicto que no se libra en los campos de batalla humanos, sino en un plano espiritual, donde fuerzas invisibles moldean la historia y nuestras almas. Este conflicto tiene como protagonistas a seres que conocemos como ángeles caídos, encabezados por Satanás. Uno podría preguntarse, si estos seres son tan peligrosos y malvados, ¿por qué Dios no ha decidido eliminarlos? ¿Por qué permiten que sigan existiendo y operando en el mundo? Al profundizar en las Escrituras, encontramos pistas que, aunque no responden todas nuestras preguntas, nos permiten vislumbrar el motivo detrás de esta aparente paradoja divina. Primero, es importante comprender que los ángeles, incluyendo a los caídos, fueron creados con un propósito específico y una naturaleza única. Estos seres no son meros autómatas, poseen libre albedrío, una voluntad que, aunque limitada, les permite elegir su camino, tal como lo hacemos nosotros. Pero a diferencia de la humanidad, los ángeles habitan en un plano diferente, con una relación más directa y clara con Dios. Su caída, liderada por Lucifer, no fue una simple transgresión, sino una rebelión contra el orden cósmico, una ruptura con la esencia misma de su ser. Al mantener a estos ángeles caídos y a Satanás en existencia, Dios no está simplemente permitiendo el mal, sino que está preservando la complejidad de su creación. La aniquilación de estos seres implicaría una destrucción de parte de ese diseño divino. Dios, en su infinita sabiduría, no destruye sus obras, más bien, las redime o las usa para un bien mayor. Es aquí donde la justicia divina se entrelaza con su misericordia. La historia de la humanidad y su relación con estos seres caídos es también una prueba para nosotros. A través de la tentación, el sufrimiento y las pruebas, somos llamados a demostrar nuestra fidelidad, a resistir el mal y a buscar la redención en medio de la oscuridad. Si Dios eliminara a estos adversarios, eliminaría también la oportunidad para que la humanidad creciera espiritualmente. Esta batalla nos forma, nos purifica, y nos hace más conscientes de nuestra necesidad de Dios. Dios también utiliza la existencia de Satanás y sus seguidores para manifestar su gloria de maneras que de otra forma no serían posibles. A través de la confrontación con el mal, su poder, su gracia y su justicia se revelan en su máxima expresión. Recordemos que la victoria final sobre estos seres ya está asegurada en la profecía bíblica, pero el proceso por el cual llegamos a esa victoria es parte de un plan mayor, un plan que abarca no solo la salvación del ser humano, sino la restauración de toda la creación. Dios no aniquila a los ángeles caídos porque hacerlo significaría alterar un plan cósmico mucho más amplio de lo que podemos imaginar. En su infinita sabiduría y justicia, permite que estas fuerzas existan, sabiendo que su poder no es infinito y que, al final, todo será restaurado a su debido orden. Este es un misterio que nos invita a confiar en su plan, a pesar de no comprenderlo plenamente. La presencia persistente de los ángeles caídos y de Satanás en el tejido de nuestra realidad nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia divina. Podría parecer, desde una perspectiva humana, que lo justo sería erradicar todo mal de inmediato, que la bondad triunfe de manera instantánea y sin obstáculos. Sin embargo, en la estructura divina, la justicia no se limita a un castigo instantáneo ni a la eliminación rápida de lo que parece ser una fuente de sufrimiento. Hay una razón más profunda, un fundamento más amplio para la justicia divina que trasciende nuestra comprensión inmediata. Dios, en su soberanía, no opera bajo los impulsos de la venganza o la ira descontrolada. La paciencia divina, mencionada en las Escrituras, es un aspecto esencial de su carácter, y esta paciencia se extiende no solo hacia la humanidad, sino incluso hacia los seres caídos. Esta paciencia no debe confundirse con permisividad, es una expresión de la profundidad de su justicia, que busca no solo la rectificación de las acciones, sino la restauración del orden y el propósito originales de su creación. Cada ser, cada acción, y cada consecuencia tiene su lugar en el vasto entramado del plan divino, y alterar ese equilibrio prematuramente podría tener implicaciones que no somos capaces de prever. Satanás y sus ángeles, al haberse rebelado,
se han convertido en herramientas que, aunque corruptas, son usadas para probar, purificar y fortalecer a los fieles. Su existencia permite que la humanidad sea confrontada con la elección constante entre el bien y el mal, lo cual es esencial para la verdadera libertad y para el desarrollo del carácter moral. Si la humanidad no se enfrentara a tales desafíos, el crecimiento espiritual sería limitado, y el valor de la fe, la perseverancia y la fidelidad no podría manifestarse en su totalidad. Es en las adversidades, en los desafíos impuestos por estas fuerzas oscuras, donde los hombres y mujeres de fe encuentran su verdadero propósito y potencial. Además, la existencia de estas fuerzas malignas permite una revelación continua de la naturaleza divina. Enfrentar el mal en sus múltiples formas pone de manifiesto la gracia de Dios, su poder redentor y su capacidad de sacar luz incluso de la más densa oscuridad. A través de la historia, las Escrituras narran cómo, en repetidas ocasiones, lo que Satanás y sus ángeles intentaron para el mal, Dios lo transformó en bien. La cruz misma, que Satanás pudo haber percibido como su victoria final, se convirtió en el acto redentor más poderoso de la historia. Este patrón de redención y restauración muestra la majestuosidad del plan divino, que trasciende las limitaciones del entendimiento humano. La continua existencia de los ángeles caídos también subraya la responsabilidad del ser humano en el gran drama de la redención. No somos espectadores pasivos en esta batalla cósmica, somos participantes activos. Nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra fe tienen un impacto real en el desenlace de esta historia. Cada alma que resiste la tentación, que lucha contra las influencias del mal, contribuye al avance del reino de Dios sobre la tierra. Esta lucha diaria, aunque difícil, es también una oportunidad para demostrar nuestra lealtad al Creador y nuestra dependencia de su gracia. Dios permite la existencia de Satanás y sus seguidores no por falta de poder, sino porque hay un propósito mayor que se está desarrollando. Un propósito que incluye la manifestación de su gloria, la prueba y fortalecimiento de su pueblo, y la revelación continua de su carácter divino. Mientras tanto, la promesa de la victoria final sobre el mal ya está escrita, pero el camino hacia esa victoria es tan crucial como la victoria misma. Es en ese camino donde se forjan los santos, donde se define el carácter, y donde se revela la verdadera naturaleza del amor y la justicia divinos. En el vasto escenario de la creación, donde el bien y el mal se entrelazan en una compleja danza, se despliega un drama que tiene a la libertad como uno de sus elementos centrales. Esta libertad, otorgada tanto a los ángeles como a la humanidad, es un don divino que implica la capacidad de elegir, y es precisamente en esta capacidad donde radica una de las claves más profundas para entender por qué Dios no ha destruido a los ángeles caídos y a Satanás. Desde el comienzo, Dios creó seres con la facultad de decidir, no por una necesidad de compañía o adoración, sino como una expresión de su amor perfecto. El amor, para ser genuino, debe ser libre, no puede ser forzado ni impuesto. Así, los ángeles, incluyendo a Lucifer antes de su caída, fueron dotados de esta libertad. Pero la libertad, por su naturaleza, también trae consigo la posibilidad del rechazo, del error y del mal. La caída de Lucifer, y con el de otros ángeles, fue una manifestación trágica de esta posibilidad. La libertad no es solo un don, sino una responsabilidad inmensa. Al permitir que los ángeles caídos y Satanás continúen existiendo, Dios respeta esa libertad original, incluso cuando se utiliza para rebelarse contra él. No aniquilarlos es un testimonio de la seriedad con la que Dios toma el libre albedrío. Su naturaleza no es coercitiva, no se retracta de los dones que otorga, incluso cuando estos son mal usados. En cambio, ofrece oportunidades para que su justicia y su amor se revelen de maneras que superan nuestro entendimiento. Dios, en su omnisciencia, conoce cada consecuencia de las decisiones de sus criaturas, y sin embargo, no actúa de manera impulsiva para corregir el rumbo. La historia de la humanidad es prueba de esto. Desde el jardín del Edén hasta el Apocalipsis, vemos cómo Dios permite que el mal siga su curso, pero siempre con un propósito redentor en mente. Si bien permite la existencia del mal, nunca deja que éste tenga la última palabra. Al permitir que Satanás y los ángeles caídos continúen su existencia, está dirigiendo una narrativa en la que la libertad y el amor genuino pueden florecer, incluso en medio de la adversidad. El mal, tal como lo entendemos,
es una corrupción del bien, una distorsión de lo que originalmente fue creado bueno. Satanás, antes de su caída, era un ser de luz, un querubín protector. Su rebelión no cambió su esencia original como criatura, sino que la distorsionó. En este sentido, el mal no es una creación en sí misma, sino una perversión de la creación. Erradicar a Satanás y a los ángeles caídos no sería simplemente eliminar el mal, sino destruir una parte de la creación que aún lleva en su esencia una chispa de lo que fue bueno. Dios, en su infinita paciencia y misericordia, opta por no destruir, sino por redimir y restaurar cuando es posible, y por utilizar incluso lo corrupto para llevar a cabo su plan. Este proceso de redención y restauración es largo, a veces incomprensible desde nuestra perspectiva limitada, pero es un proceso en el que cada ser, cada elección, y cada consecuencia juega un papel crucial. Los ángeles caídos y Satanás actúan como antagonistas en esta historia, pero no son los autores de la misma. Dios, el autor supremo, utiliza su maldad para probar a su pueblo, para revelar su gloria, y para llevar a cabo su plan de salvación que culminará en una restauración completa y definitiva del orden original. El sufrimiento y la tentación que provienen de la influencia de estos seres no son sin propósito. A través de ellos, Dios permite que se revelen las verdaderas intenciones de cada corazón, que se prueben las motivaciones y que se forje un carácter que sea digno del reino. La batalla espiritual en la que estamos inmersos es real y tiene consecuencias eternas, pero también está enmarcada en una promesa de victoria y redención final. La paciencia de Dios no es pasividad, sino una parte esencial de su plan para traer un bien mayor de lo que nuestras mentes finitas pueden concebir. El misterio de la existencia continua de Satanás y los ángeles caídos es, por tanto, una invitación a confiar en la sabiduría divina, a participar activamente en la batalla espiritual, y a esperar con esperanza la redención que ha sido prometida desde antes de la fundación del mundo. Al considerar la decisión divina de permitir que Satanás y los ángeles caídos continúen existiendo, uno debe también reflexionar sobre la función de estos seres dentro del gran esquema de la historia de la redención. A lo largo de las Escrituras, se revela un patrón en el que las acciones de estos seres malignos no solo ponen a prueba la fe y la perseverancia de los fieles, sino que también desencadenan eventos que llevan al cumplimiento de las promesas divinas. Es un tejido complejo, donde incluso las fuerzas más oscuras son tejidas en el plan de Dios, no como fuerzas autónomas, sino como instrumentos, a menudo inconscientes, de un propósito mayor. La existencia de Satanás y sus seguidores actúa como un catalizador en la narrativa de la salvación. Al observar la historia bíblica, se evidencia cómo Dios permite que estos seres se conviertan en pruebas vivas para su pueblo, desafiando su lealtad y dependencia. La historia de Job es un ejemplo primordial. Satanás recibe permiso de Dios para probar la fe de Job, llevándolo a extremos de sufrimiento inimaginable. Pero el resultado final no es solo la reafirmación de la fe de Job, sino una revelación más profunda del carácter de Dios como sustentador y redentor, incluso en medio del dolor más profundo. En el Nuevo Testamento, se ve cómo las tentaciones de Cristo en el desierto son un enfrentamiento directo con Satanás, donde la humanidad de Jesús es puesta a prueba. Este episodio no es solo una batalla entre el bien y el mal, sino una declaración de la supremacía del plan divino sobre cualquier intento de desviación que Satanás pueda proponer. Las tentaciones sirven para reforzar la misión de Cristo y para manifestar su total dependencia en la voluntad del Padre, estableciendo así un ejemplo para todos los creyentes. La presencia de estos seres caídos también subraya la seriedad y el alcance de la batalla espiritual en la que todos estamos inmersos. La guerra contra el mal no es una lucha superficial, sino un conflicto que tiene sus raíces en los tiempos anteriores a la creación del hombre y que se extiende hasta el fin de los tiempos. Este conflicto demanda una respuesta consciente de cada ser humano. Al ser confrontados con el mal en sus diversas formas, desde la tentación diaria hasta las grandes crisis de la vida, se nos invita a elegir, a reafirmar nuestra fe y a alinearnos con el propósito divino. La paciencia de Dios hacia los ángeles caídos también pone en relieve un aspecto crucial de su carácter. Su justicia no solo es retributiva, sino restauradora. Mientras que los seres humanos, por nuestra limitada perspectiva, podemos clamar por una justicia rápida e inmediata, Dios ve más allá de lo que es aparente. Su justicia tiene un componente de misericordia que busca la restauración antes que la destrucción.
Incluso en el caso de Satanás y los ángeles caídos, su mera existencia es un testimonio de que el juicio final, aunque seguro, no se apresura sin un propósito más profundo. Dios no se deleita en la destrucción de sus criaturas, sino que, incluso en su rebelión, sigue trabajando para que su justicia y su gloria sean manifestadas en plenitud. El hecho de que Satanás y sus seguidores continúen activos en el mundo no es un indicio de debilidad divina, sino más bien una demostración del inmenso poder y paciencia de Dios. Él permite que estas fuerzas operen dentro de los límites que Él mismo ha establecido, sabiendo que al final, cada acción maligna será redimida para su gloria. La cruz, nuevamente, es el ejemplo supremo de cómo Dios toma el peor acto imaginable, la crucifixión de su Hijo, y lo convierte en el medio de salvación para toda la humanidad. Este proceso de redención a través del mal, donde incluso las acciones de los seres más corruptos son usadas para cumplir un bien mayor, es un reflejo de la sabiduría divina que trasciende el entendimiento humano. Dios, al permitir la existencia continua de Satanás y los ángeles caídos, no solo subraya la seriedad de la lucha espiritual, sino que también nos invita a confiar en su plan perfecto. Un plan que, aunque incomprensible en muchas ocasiones, está diseñado para culminar en una victoria total y definitiva sobre el mal, donde cada acción, cada decisión, y cada ser será puesto en su lugar correcto, en un orden restaurado que reflejará la gloria y la justicia de Dios en toda su plenitud. Al adentrarnos más en la razón detrás de la continua existencia de Satanás y los ángeles caídos, emerge otra dimensión clave que debemos explorar, la naturaleza del amor y el perdón divinos. Para comprender por qué Dios no los ha aniquilado, es esencial considerar la profundidad de su amor y su compromiso con la redención. No podemos pasar por alto que el carácter de Dios, como se revela en las Escrituras, es fundamentalmente amoroso y misericordioso, incluso hacia aquellos que han caído más profundamente en el pecado. El amor de Dios no se limita a la humanidad, es un amor que abarca toda su creación. A pesar de la rebelión de los ángeles caídos, estos seres fueron originalmente creados buenos, con un propósito y un lugar en el orden divino. Su caída, aunque trágica, no borra por completo la imagen de Dios que alguna vez portaron. El hecho de que Dios no los haya destruido puede verse como una expresión de su esperanza y anhelo por la restauración de toda su creación, un reflejo de su deseo de que ninguna de sus criaturas perezca eternamente sin antes haber tenido la oportunidad de arrepentirse. En el corazón de esta narrativa, encontramos el concepto de tiempo en la teología bíblica. Dios, que es eterno y trasciende el tiempo, no está sujeto a la impaciencia o la urgencia que a menudo caracterizan nuestra percepción humana del mal. Para nosotros, el sufrimiento y la presencia del mal pueden parecer interminables, pero desde la perspectiva de Dios, el tiempo es parte de un proceso mucho más amplio. Él ve el principio y el fin, y en su paciencia, permite que la historia se desarrolle de acuerdo con su plan perfecto, un plan que incluye la oportunidad constante de redención. Este aspecto del carácter divino es evidente en la relación de Dios con la humanidad, especialmente en su trato con Israel en el Antiguo Testamento. A pesar de las repetidas rebeliones y transgresiones del pueblo, Dios constantemente extendió su mano de perdón, enviando profetas y líderes para llamar al arrepentimiento y restauración. Si este es el modelo de su trato con los seres humanos, ¿por qué no habría de aplicarlo también a los ángeles caídos, quienes también forman parte de su creación? La misericordia de Dios no implica que los ángeles caídos eventualmente serán redimidos en el mismo sentido que los seres humanos, pero sí sugiere que su destrucción no es su objetivo final. La Biblia habla de un juicio final, un tiempo en el que Satanás y sus ángeles serán derrotados y castigados por sus actos. Sin embargo, hasta que llegue ese momento, su existencia sirve como un recordatorio constante del poder del libre albedrío y las consecuencias de su mal uso. Al mantener a estos seres en existencia, Dios preserva la totalidad de su creación hasta que llegue el momento designado para la restauración y el juicio. El perdón divino, como se manifiesta en la historia de la salvación, es otra razón clave para la continua existencia de estos seres. En la cruz, vemos la culminación del amor y el perdón de Dios, un perdón que está disponible para todos los seres humanos, sin importar la gravedad de sus pecados. Aunque los ángeles caídos no tienen acceso a este perdón de la misma manera que los humanos, su existencia nos recuerda la magnitud del sacrificio de Cristo y la profundidad de la gracia divina. El amor de Dios,
entonces, no es un amor que destruye de inmediato a aquellos que se rebelan. Es un amor que busca restaurar, que anhela que toda la creación regrese al orden original que Él estableció. En este contexto, la existencia de Satanás y los ángeles caídos subraya la seriedad del conflicto espiritual, pero también la esperanza de que, a pesar de su rebelión, el plan de Dios para su creación no será derrotado. La decisión divina de permitir que Satanás y los ángeles caídos continúen existiendo resalta la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Nada de lo que hacen estos seres está fuera del control de Dios. Él es capaz de tomar incluso las acciones más malvadas y convertirlas en parte de su plan redentor. Su poder no se ve disminuido por la presencia del mal, sino que, de hecho, se magnifica al mostrar que Él puede trabajar a través de cualquier circunstancia, por oscura que sea, para traer su propósito final a la realidad. La narrativa bíblica es, en última instancia, una historia de amor, justicia y redención. Cada elemento, cada ser, ya sea caído o redimido, juega un papel en la realización de ese plan. La existencia de Satanás y los ángeles caídos, aunque difícil de comprender desde nuestra perspectiva limitada, está profundamente entrelazada con los atributos de Dios y su intención última para su creación. En lugar de simplemente erradicar el mal, Dios elige transformar, redimir y restaurar todas las cosas, demostrando así que su amor y poder son verdaderamente incomparables. Para comprender aún más por qué Dios no ha decidido destruir a Satanás y a los ángeles caídos, es vital explorar el concepto de la justicia divina y su manifestación en el tiempo. La justicia de Dios es un tema central en toda la Biblia, y su comprensión requiere que profundicemos en la naturaleza de su juicio y en cómo se despliega a lo largo de la historia. La justicia de Dios no es simplemente retributiva, es también correctiva y restauradora. Esta justicia no solo busca castigar el mal, sino también redimir y restaurar lo que se ha perdido. Sin embargo, el juicio de Dios no es algo que se apresure. Desde el comienzo de la humanidad, Dios ha demostrado su paciencia y longanimidad, permitiendo que el mal siga su curso temporalmente mientras Él obra para llevar a cabo su propósito final. Este retraso en el juicio no es una señal de debilidad, sino una muestra de la profundidad de su justicia, que opera dentro de un marco temporal que nosotros, como seres finitos, a menudo no comprendemos en su totalidad. El tiempo juega un papel crucial en la administración de la justicia divina. Para nosotros, la idea de justicia se asocia a menudo con una resolución rápida y definitiva de los males que sufrimos o presenciamos. Pero en la economía de Dios, el tiempo es un elemento que permite que su justicia se despliegue de manera que maximice la gloria de su nombre y la redención de su creación. Al permitir que Satanás y sus seguidores sigan existiendo, Dios está llevando a cabo un proceso que revelará plenamente su justicia al final de los tiempos. La justicia de Dios también está intrínsecamente ligada a su omnisciencia. Él conoce el final desde el principio, y cada acto, por pequeño o insignificante que parezca, tiene un lugar dentro de su plan. Incluso las acciones de Satanás y los ángeles caídos están dentro del conocimiento y control de Dios. Lo que puede parecer una victoria del mal en un momento dado, como la tentación de Eva en el jardín del Edén o la crucifixión de Cristo, se revela en última instancia como parte de un plan mayor que conduce a una redención más profunda y a una manifestación más plena de la justicia divina. Dios también utiliza el mal, incluido el de Satanás y sus seguidores, para cumplir propósitos que de otra manera no se lograrían. Un ejemplo evidente de esto es la crucifixión de Jesús. Lo que fue, en esencia, la acción más malvada que Satanás y las fuerzas del mal pudieron orquestar, se convirtió en el medio por el cual Dios trajo la salvación al mundo. La resurrección de Cristo no solo derrotó al mal, sino que también puso en marcha un proceso que llevará a la eventual destrucción del pecado y la muerte. En este sentido, las acciones de los ángeles caídos, aunque malignas, son utilizadas por Dios para llevar a cabo su plan soberano. Otra dimensión importante de la justicia divina es su relación con la libertad y la responsabilidad. Dios ha dado tanto a los ángeles como a los seres humanos la libertad de elección, y con ello, la responsabilidad de esas elecciones. Destruir a Satanás y a los ángeles caídos de manera inmediata eliminaría una parte significativa de la narrativa de la libertad y la responsabilidad que Dios ha establecido en su creación. La justicia divina se realiza plenamente cuando se permite que las decisiones de los seres creados,
tanto para bien como para mal, sigan su curso y reciban su justo juicio en el momento designado por Dios. La justicia de Dios también incluye la vindicación de sus santos. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo el pueblo de Dios sufre a manos del mal, pero también cómo Dios promete y trae la vindicación. Esta vindicación no es solo una cuestión de castigo para los malvados, sino de una afirmación del bien y del carácter santo de aquellos que han permanecido fieles. Permitir la existencia de Satanás y sus seguidores hasta el juicio final asegura que cuando ese día llegue, la justicia de Dios se verá completa, y todos los actos, tanto de los justos como de los injustos, serán puestos a la luz y juzgados con verdad y equidad. En última instancia, la justicia divina no puede separarse de la soberanía de Dios. Su decisión de permitir que Satanás y los ángeles caídos continúen operando hasta el juicio final es una afirmación de su control absoluto sobre la creación. Dios no está en una carrera para vencer al mal, Él ya ha asegurado la victoria a través de Cristo. Lo que queda es la realización completa de esa victoria en el tiempo y la historia, donde cada acto de justicia, cada momento de paciencia, y cada instancia de maldad será utilizada para mostrar la gloria y la perfección del plan divino. Al analizar más a fondo la decisión divina de permitir que Satanás y los ángeles caídos continúen existiendo, surge otra dimensión crítica, la confrontación y exposición del mal. Dios, en su sabiduría infinita, permite que el mal se manifieste plenamente para que pueda ser expuesto y derrotado de manera absoluta y definitiva. Esta estrategia divina de confrontación es fundamental para comprender el plan redentor de Dios y su objetivo de erradicar el mal de una vez por todas. Desde el principio, el mal no fue creado por Dios, surgió como una consecuencia del libre albedrío otorgado a sus criaturas, tanto angélicas como humanas. Satanás, en su rebelión, encarnó la esencia del mal, y su caída representó el primer gran desafío a la autoridad divina. Sin embargo, en lugar de eliminar de inmediato esta rebelión, Dios eligió permitir que el mal se desplegara y se revelara en toda su magnitud. Esta decisión no es una señal de permisividad, sino parte de un plan mayor que busca la exposición y eventual destrucción del mal. La historia bíblica está repleta de momentos en los que el mal parece tener la ventaja. Desde la tentación en el jardín del Edén hasta la corrupción que llevó al diluvio, pasando por las opresiones que sufrió Israel en Egipto y más allá, el mal se manifiesta repetidamente. Sin embargo, en cada uno de estos casos, Dios permite que el mal siga su curso hasta un punto culminante antes de intervenir decisivamente. Esta culminación del mal sirve para demostrar su naturaleza destructiva y caótica, subrayando la necesidad de su total erradicación. El proceso de confrontar el mal no solo revela su verdadera naturaleza, sino que también fortalece y purifica a los fieles. Al enfrentar las tentaciones y desafíos que Satanás y sus seguidores presentan, los creyentes son llamados a profundizar en su fe y dependencia de Dios. Esta confrontación es una parte integral del crecimiento espiritual y la maduración en la fe. La presencia del mal, aunque dolorosa y desafiante, obliga a los creyentes a elegir entre el camino de Dios y el de la rebelión, haciendo que la elección del bien sea consciente y deliberada. Otro aspecto crucial de esta exposición del mal es su función en el testimonio de la justicia divina. Dios no quiere que su creación siga atrapada en un ciclo de pecado y rebelión. Desea que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Al permitir que el mal se manifieste, Dios está dando a su creación la oportunidad de ver y comprender la verdadera naturaleza del pecado y sus consecuencias. Esta comprensión es esencial para el arrepentimiento y la redención. Si el mal fuera simplemente eliminado sin ser comprendido en su totalidad, la gravedad del pecado y la magnitud del sacrificio de Cristo no serían apreciadas en su verdadera dimensión. Además, al permitir que Satanás y los ángeles caídos continúen operando, Dios está preparando el escenario para su juicio final. Este juicio no será un acto arbitrario, sino una respuesta justa y necesaria al mal que se ha manifestado plenamente. La paciencia de Dios no es una señal de indiferencia, sino un componente esencial de su plan para derrotar al mal de manera total y definitiva. Cuando el mal haya alcanzado su punto culminante, será juzgado y destruido de manera que no quede ninguna duda sobre la justicia y la soberanía de Dios. La exposición del mal también tiene un propósito redentor en la historia humana. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios usa incluso las acciones malvadas para llevar a cabo su plan de salvación.
La crucifixión de Jesús es el ejemplo supremo de esto. Un acto de maldad sin paralelo que Dios utilizó para traer la salvación a toda la humanidad. Al permitir que el mal exista y se manifieste, Dios está preparando el terreno para actos de redención que no solo restauran lo que se ha perdido, sino que lo transforman en algo aún más glorioso. La decisión de Dios de no destruir inmediatamente a Satanás y sus seguidores refleja su deseo de que la creación entera participe en la victoria sobre el mal. Dios no quiere simplemente imponer su voluntad, quiere que sus criaturas escojan libremente el bien y rechacen el mal. Esta es una parte esencial de la imagen de Dios en la humanidad y en los seres angélicos. Al permitir que el mal exista por un tiempo, Dios está dando a todos la oportunidad de tomar una decisión informada y consciente, una decisión que glorificará su nombre y consolidará la victoria del bien sobre el mal para la eternidad. Así, la existencia continua de Satanás y los ángeles caídos no es un fallo del plan divino, sino una parte integral de su estrategia para revelar, confrontar y derrotar al mal de manera que glorifique su justicia, amor y poder soberano. Cada acción, cada elección y cada evento en la historia es parte de este vasto y complejo plan, donde el mal será expuesto y eliminado, y la gloria de Dios se manifestará en toda su plenitud. Al acercarnos al final de este profundo viaje, es esencial abordar la cuestión de la victoria final de Dios sobre el mal y la consumación de su plan redentor. Todo lo que hemos discutido hasta ahora, el amor de Dios, su justicia, su paciencia, y su voluntad de confrontar y exponer el mal, apunta hacia un desenlace inevitable: la derrota absoluta de Satanás y sus ángeles caídos. Esta victoria no es simplemente una victoria cósmica, sino la culminación de un proceso divino que involucra a toda la creación, desde los seres celestiales hasta la humanidad. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos ofrece una visión de esta victoria final. Allí se describe la derrota de Satanás, el juicio de los ángeles caídos y la instauración de un nuevo cielo y una nueva tierra donde el mal ya no tendrá lugar. Pero este juicio no es un acto aislado, sino la conclusión lógica y justa de todo lo que ha ocurrido desde la caída de los ángeles rebeldes. Es el desenlace de una historia en la que Dios ha permitido que el mal siga su curso temporalmente, para que su erradicación sea total y definitiva, y para que su gloria se manifieste de manera completa. La caída de Satanás y su eventual derrota no son simplemente una victoria en términos de poder, sino una victoria moral y espiritual. Es una victoria que demuestra que el bien, el amor y la justicia de Dios triunfan no solo porque son más poderosos, sino porque son inherentemente superiores al mal en todos los aspectos. Al permitir que el mal exista y actúe por un tiempo, Dios no solo muestra su paciencia, sino también su confianza absoluta en que el bien prevalecerá. Este es un mensaje de esperanza para toda la creación: el mal puede ser fuerte, pero no es invencible, y su derrota está garantizada. Además, esta victoria final tiene profundas implicaciones para la humanidad. Desde el principio, los seres humanos han sido atrapados en el conflicto entre el bien y el mal, entre la obediencia a Dios y la rebelión instigada por Satanás. La caída de la humanidad en el jardín del Edén, la historia del pecado y la redención, y la lucha espiritual que cada persona enfrenta, son todas partes de este gran drama cósmico. La victoria final de Dios sobre Satanás es también la victoria de aquellos que han elegido seguir a Dios, que han resistido las tentaciones del mal y que han perseverado en la fe. Este triunfo también revela algo fundamental sobre la naturaleza de Dios. Su poder y soberanía son tan vastos que incluso permite que el mal exista por un tiempo, sabiendo que al final servirá a su propósito mayor. Satanás y los ángeles caídos, aunque son poderosos, no son rivales verdaderos para Dios. Son criaturas limitadas que, al final, no pueden escapar del control soberano de su Creador. Esta verdad es reconfortante para los creyentes, quienes pueden confiar en que, sin importar cuán oscuras parezcan las cosas, Dios está en control y su plan prevalecerá. El hecho de que Dios no haya destruido a Satanás y a sus seguidores de inmediato también tiene un propósito pedagógico. A través de la historia, tanto los seres humanos como los ángeles observan y aprenden acerca del carácter de Dios y la naturaleza del mal. Los ángeles, tanto los fieles como los caídos, así como los humanos, son testigos de la santidad de Dios, su paciencia y su compromiso inquebrantable con la justicia. El juicio final y la destrucción de Satanás no serán simplemente un acto de retribución, sino la culminación de un proceso en el que todos habrán visto y comprendido plenamente las consecuencias del mal.
y la bondad de la redención. En última instancia, la decisión de Dios de no destruir inmediatamente a Satanás y a los ángeles caídos es una afirmación de su soberanía, su justicia y su amor. Es una declaración de que el mal, aunque real y poderoso, está destinado a ser derrotado de manera que su derrota glorifique a Dios en su totalidad. Y es también un recordatorio de que el propósito de Dios es la redención, no solo la retribución. Dios busca no solo castigar el mal, sino redimir su creación y restaurar el orden perfecto con el que todo comenzó. Al llegar al final de esta reflexión, queda claro que la existencia continuada de Satanás y los ángeles caídos no es un accidente, ni una señal de que Dios ha perdido el control. Es, de hecho, parte de un plan maestro que culminará en la glorificación de Dios y la restauración de toda la creación. Cada paso, cada decisión divina, desde la caída de los ángeles hasta la cruz, y más allá, está diseñado para llevar a cabo este propósito. Al final, la victoria de Dios será completa, y su justicia, amor y poder serán manifiestos para que todos lo vean y comprendan. Y en ese día, el mal será derrotado para siempre, y la gloria de Dios llenará toda la creación, como las aguas cubren el mar.